Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien hoy. Estoy súper emocionado por el tema que vamos a tratar en el vídeo de hoy, porque estoy seguro de que va a generar mucha conversación y francamente va a dejar a muchos con la boca abierta. Como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en las últimas noticias y, sinceramente, las explosivas confesiones de Anne Ercel y, sobre todo, en la reacción de Kerem Bürsin a todo esto. Es una historia que ha estado en boca de todos, y hoy vamos a desglosarla, analizar los detalles y tratar de entender qué está pasando realmente en el mundo de estas dos estrellas turcas tan queridas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos por aquí y queremos que sean parte de nuestra comunidad. Ahora, sin más preámbulos, entremos de lleno en materia. La relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin ha sido, sin lugar a dudas, una de las más seguidas y comentadas en la industria del entretenimiento turco. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Senkalkapm, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron perdidamente de la pareja que formaban y pronto, los rumores de un romance real empezaron a circular. Fueron unos rumores que en su momento ellos mantuvieron en gran medida en secreto, dejando que las especulaciones hicieran su trabajo. Y vaya que lo hicieron. Pero la vida, como sabemos, da muchas vueltas y las relaciones en el mundo del espectáculo a menudo son complejas y sujetas a los vaivenes de la fama, la presión mediática y, por supuesto, a los sentimientos reales de las personas involucradas. Recientemente hemos sido testigos de una serie de confesiones y declaraciones por parte de Anne Ercel que han sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre su relación pasada con Kerem Bürsin. Estas confesiones no solo han revelado detalles íntimos, sino que también han arrojado nueva luz sobre la naturaleza de su vínculo y las razones por las que, al parecer, tomaron caminos separados. Vamos a empezar por desglosar esas confesiones de Anne. Ella ha sido bastante abierta en entrevistas recientes, hablando sobre los desafíos que enfrentó durante y después de su relación con Kerem. Una de las cosas que más ha llamado la atención es cómo describe la intensidad de la relación y la presión constante a la que estaban sometidos. Anne ha mencionado que la fama repentina que les llegó con la serie fue abrumadora, y que la atención mediática sobre su vida privada era a menudo agotadora. Ha hablado de cómo, a pesar de querer mantener ciertos aspectos de su vida en privado, la curiosidad del público y de los medios era insaciable. Esto, sin duda, debió de haber sido un factor importante en la dinámica de su relación. Otro punto crucial de sus declaraciones ha sido su perspectiva sobre el final de la relación. Anne ha sugerido, sin entrar en detalles escabrosos, que hubo razones profundas y quizás dolorosas que llevaron a la ruptura. Ha insinuado que a veces, a pesar del amor y la conexión que existe, las circunstancias o las diferencias irreconciliables pueden hacer que dos personas que se quieren mucho tomen caminos distintos. Ha hablado de la importancia del crecimiento personal y de la necesidad de tomar decisiones difíciles por el propio bienestar. Algunas de sus palabras han sido interpretadas como una referencia a que la relación, a pesar de haber sido muy especial, quizás no estaba destinada a durar para siempre, o que llegó un punto en el que ambos necesitaban seguir caminos diferentes para poder evolucionar como individuos. Pero lo que realmente ha puesto el mundo patas arriba es la esperada reacción de Kerem Bürsin a estas confesiones. Durante mucho tiempo después de su separación, ambos han mantenido un perfil bastante bajo en lo que respecta a hablar públicamente el uno del otro. Ha habido un silencio estratégico que muchos entendieron como un respeto mutuo o quizás, como un acuerdo para no reavivar polémicas. Sin embargo, cuando las palabras de Anne empezaron a resonar en los medios, la atención se centró inevitablemente en Kerem. ¿Qué pensaba él? ¿Cómo se sentía al escucharla hablar tan abiertamente sobre lo que fue su relación? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los primeros indicios de la reacción de Kerem provienen de comentarios breves que ha hecho a la prensa en eventos públicos. En lugar de entrar en detalles o lanzar declaraciones incendiarias, Kerem ha optado por un enfoque más medido y, diría yo, maduro. Cuando se le ha preguntado sobre las palabras de Anne, su respuesta ha sido consistentemente de apoyo y comprensión. Ha elogiado la valentía de Anne por compartir su perspectiva y ha reiterado que guardaba y guarda un gran cariño y respeto por ella. Por ejemplo, en una de las entrevistas más recientes, cuando se le inquirió sobre las confesiones de Anne sobre la presión mediática, Kerem asintió y dijo algo así como: «Entiendo perfectamente lo que ella quiere decir».
Fue una época de mucho estrés para ambos. Lo importante es que ambos hemos aprendido de esa experiencia y seguimos adelante. Esta respuesta, aunque breve, dice mucho. No se pone a la defensiva, no contradice las declaraciones de Ande, sino que valida su experiencia y la suya propia. Es una forma de decir, lo que ella dice es cierto, fue difícil, pero lo superamos. Además, ha habido reportes y especulaciones de que Kerem incluso se ha puesto en contacto con Ande para hablar sobre sus declaraciones, no para confrontarla, sino para asegurarse de que ella se sienta apoyada. Esto habla de un nivel de madurez y una amistad duradera que, sinceramente, es muy admirable. Demuestra que a pesar de que su relación romántica terminó, el vínculo humano y el afecto que compartieron no se han desvanecido por completo. Es un testimonio de que las personas pueden seguir queriéndose y respetándose incluso después de que el amor romántico haya tomado rumbos diferentes. Algunos fans, por supuesto, han interpretado estas declaraciones de Kerem de diversas maneras. Algunos ven en su apoyo una confirmación de que las cosas terminaron de manera amistosa, o al menos sin resentimientos profundos. Otros, quizás más nostálgicos, esperan un posible reencuentro, viendo en estas palabras un puente hacia una reconciliación. Sin embargo, por lo que hemos visto y escuchado, parece que Kerem Bürsin está enfocado en su presente y futuro, mientras valora y respeta el pasado compartido. Es importante recordar que la fama, y especialmente la fama repentina y masiva, puede ser un monstruo difícil de manejar. Los fans quieren una narrativa clara, un final feliz, o al menos, un drama bien definido. Pero la realidad de las relaciones, incluso entre celebridades, es mucho más compleja y matizada. Las confesiones de Ande y la reacción de Kerem nos ofrecen una visión más realista de lo que implica ser una figura pública en una relación. Muestra que detrás de las cámaras y de los titulares, hay personas con sentimientos, con miedos y con necesidades de crecimiento personal. La forma en que Ande ha hablado sobre la intensidad y las dificultades de su relación no minimiza el amor que existió, sino que le da un contexto más amplio. Y la respuesta de Kerem, lejos de ser indiferente o confrontacional, demuestra una elegancia y una madurez emocional que, francamente, deberíamos aplaudir. Está validando la experiencia de Ande, reconociendo la dificultad de la situación, y manteniendo una postura de respeto y cariño. Es como si dijera, gracias por compartir tu verdad, y te deseo lo mejor. Creo que este tipo de declaraciones son muy necesarias en el panorama mediático. Nos recuerdan que las celebridades son seres humanos, y que sus relaciones no son meros espectáculos para nuestro entretenimiento. Tienen sus propias dinámicas, sus propios desafíos, y sus propias formas de procesar las experiencias. Las confesiones de Ande nos permiten empatizar con ella, entender las presiones que vivió, y apreciar la fortaleza que ha mostrado al hablar de ello. Y la reacción de Kerem nos muestra un ejemplo de cómo gestionar una separación mediática con gracia y respeto. Para muchos de nosotros que hemos seguido de cerca su historia desde Senkalkam, este desenlace es agridulce. Por un lado, es triste ver que una relación que parecía tan prometedora no haya llegado a buen puerto romántico. Pero por otro lado, es inspirador ver cómo dos personas pueden salir de una experiencia intensa y pública, y manejarla con tanta dignidad y respeto mutuo. Ahora, vamos a recapitular brevemente lo que hemos explorado hoy. Hemos analizado las recientes y significativas confesiones de Ande Erçel sobre su relación pasada con Kerem Bürsin, destacando su franqueza sobre la intensidad de la relación, la presión mediática y las razones de la ruptura. Y lo más importante, hemos examinado la reacción de Kerem Bürsin, que ha sido de apoyo, comprensión y respeto hacia Ande, demostrando una madurez notable en sus declaraciones públicas. Hemos visto cómo él ha validado la experiencia de ella sin generar controversia, sino más bien, promoviendo una imagen de amistad y buena voluntad. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan encontrado esta discusión tan intrigante e informativa como yo. Ha sido un placer desgranar estos eventos para ustedes y compartir mis pensamientos al respecto. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parecieron las confesiones de Ande? ¿Y la reacción de Kerem? ¿Creen que ha sido una forma madura de manejar la situación? Por favor, déjenme sus comentarios abajo porque sus opiniones son súper importantes para mí y para la comunidad del canal. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido similar, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y en sus redes sociales si creen que a ellos también les interesará.
Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.